Pablo Neruda. Es uno de esos nombres que, resuenan con la fuerza de un continente entero. Un premio Nobel, sí, el poeta del amor, de la desesperación, pero es que detrás de ese nombre hay un auténtico laberinto de identidades, una vida que en realidad fueron muchas vidas. Para intentar entender su obra, lo primero es hacerse esta pregunta, porque la respuesta, ya lo adelanto, no es nada sencilla. No fue un solo hombre, sino más bien una colección de ellos, y a menudo bastante contradictorios entre sí. A ver, ¿fue aquel niño introvertido que se crió allá en la frontera sur de Chile, fascinado por la lluvia y los insectos? ¿O fue más bien el senador comunista perseguido, que tuvo que esconderse y huir a caballo cruzando los Andes? ¿O quizá fue el hombre que llenó sus casas de mascarones de proa, de caracolas y botellas, que se construyó un universo a su medida? ¿O al final fue la suma de todo eso, una voz que acabó representando las esperanzas y las luchas de toda América Latina? Para descubrirlo, lo mejor es que empecemos por el principio. Vale, para entender al poeta, primero hay que viajar al mundo que lo formó, el sur de Chile a principios del siglo XX. Un lugar de naturaleza implacable y con un carácter muy de pioneros. Fijaos en cómo lo describe el propio Neruda. No era un entorno, refinado, sino más bien rústico, casi como un campamento. Un mundo donde la vida de todos los días estaba totalmente mezclada con las herramientas del campo y, con la naturaleza. Y este entorno, que se conocía como la frontera, fue su primer vocabulario poético, por así decirlo. La lluvia que no paraba, la madera de los bosques, la fuerza del viento, todo eso se convirtió en la materia prima de sus primeros versos. O sea que su poesía nació literalmente del paisaje. Y aquí viene lo interesante, el contraste. Por un lado tenemos al joven Neftalí Reyes, que por cierto era su verdadero nombre, un niño sensible, soñador. Y por otro, su padre, un hombre práctico, muy severo, que veía la poesía como una auténtica pérdida de tiempo. De hecho, sus primeros intentos poéticos le costaron algún que otro azote, pero esa voluntad de hierro fue lo que le empujó a seguir su propio camino. Bueno, pasemos ahora a ver cómo se produce la gran transformación. Cómo el poeta de la naturaleza y del amor se convierte en una voz con una conciencia política potentísima. Y no fue una evolución gradual, ¿qué va? Fue un cambio provocado por la historia. Fue su carrera como diplomático la que lo situó en el epicentro de la historia. Al ser destinado a España en los años 30, fue testigo directo de la polarización y la violencia que acabarían en la guerra civil. Aquel conflicto se convirtió en el crisol que forjó al nuevo Neruda. Fue sin duda su punto de no retorno. Y esto ilustra perfectamente el porqué. El asesinato de su amigo, el gran poeta Federico García Lorca, a manos de las fuerzas franquistas fue un golpe devastador. La poesía ya no podía ser solo una expresión íntima, tenía que tomar partido. La sangre, de alguna manera, había manchado la página. A partir de ese momento lo tuvo clarísimo. La poesía no era un lujo para unos pocos. Debía ser una herramienta fundamental, tan necesaria como el pan para la gente de a pie. Un instrumento de conciencia y de cambio social. Pero claro, mientras se forjaba este poeta público, existía otro Neruda, uno más íntimo, más personal, un hombre que encontraba refugio y alegría en un mundo de objetos que coleccionaba con una pasión casi infantil. Aquí se ven perfectamente las dos caras de la misma moneda. A la izquierda, un manuscrito, la seriedad de su oficio. A la derecha, un autógrafo de Rimbaud, uno de sus tesoros. Y es que su pasión por coleccionar era tan intensa como su pasión por escribir. Y coleccionaba de todo, ¿eh? Mascarones de proa que parecían desafiar al océano desde el interior de su casa, miles de caracolas, libros rarísimos, botellas con formas extrañas. Sus casas, como la famosa Isla Negra, no eran solo hogares, eran extensiones de su imaginación, auténticos museos vivos de su mundo poético. Esta descripción de su casa, la Sebastiana, en Valparaíso, creo que captura a la perfección esa atmósfera mágica que él creaba. Cada objeto tenía su historia, cada rincón era un poema. Era su manera de ordenar el caos del mundo y de construir su propio santuario. Entonces, ¿cómo encajan todas estas piezas? El niño de la lluvia, el activista político, el coleccionista juguetón. Pues todas fueron facetas necesarias para construir su legado final. El viaje, si nos fijamos, es muy claro. La sensibilidad que nació en los bosques del sur se endureció con la brutalidad de la guerra y se nutrió de la curiosidad infinita del coleccionista. Y todo eso se canalizó a través de su genio para convertirse en la voz del poeta. No son vidas separadas, para nada, son los ingredientes. Y esta es al final la misión que definió su obra ya madura, quitarle a la poesía esa solemnidad y hacerla accesible, necesaria, universal. Quería que sus versos fueran una herramienta para todos, un alimento para el espíritu de un pueblo.
La historia de Neruda, al final, nos obliga a reflexionar sobre esa alquimia tan compleja que hay entre la vida y el arte. Nos pregunta cómo las contradicciones, las pasiones y las luchas de una sola persona pueden llegar a convertirse en la voz de muchas.